Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy en Luna Ancestral vamos a crear un nuevo vídeo donde hablamos de distintos dioses, diosas, entidades, santos, ángeles, maestros ascendidos, etcétera. Antes de empezar, te recomiendo que te suscribas a mi canal, le des a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. También puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos. Hoy en Luna Ancestral vamos a hablaros del gran maestro ascendido Buda. Gautama Buda, conocido también como Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama, etc. Fue un príncipe Kapilavastu, asceta, mediador, ermitaño y maestro espiritual que vivió durante los siglos VI o V a.C., según algunos expertos, específicamente en el 563 a.C. Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino hacia el nirvana, la liberación de la ignorancia, el apego, el renacimiento y el sufrimiento. Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos 40 años. Su enseñanza se basa en una visión de sufrimiento y del fin del sufrimiento. Vamos a hablar un poquito de su vida, es muy larga, muy intensa, pero para saber con quién trabajamos siempre tenemos que saber un poquito la base de su historia, como digo yo. Según la tradición budista, nació en Lumbini, en lo que es actualmente Nepal, en el seno de una familia aristocrática en la ya desaparecida República Sakya. Renunció a la vida lujosa y después de varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el título de Buda, que significa el despierto. Luego el Buda viajó por la llanura gangética, enseñando y construyendo una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos. El Buda enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto, común a esta región de la India. Su camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas como dhyana y atención plena. El Buda también criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes como el sacrificio de animales. Murió en Kushinagar alcanzando el paranirvana. Desde entonces ha sido venerado por numerosas religiones y comunidades a lo largo de Asia. Varios siglos después de su muerte, la comunidad budista cumplió sus enseñanzas en extensas colecciones, los discursos, sutras y los códigos monásticos Vinaya. Estas enseñanzas se transmitieron en dialectos prácritos como Pali, a través de la tradición oral de las diversas comunidades que se extendieron por la India. Las fechas de su nacimiento y muerte son inciertas. La mayoría de los historiadores de principios del siglo XX después de Cristo databan su existencia entre el 563 y 483 a.C., pero en opiniones más recientes se data su muerte entre 486 y 483 a.C. y según otros entre el 411 y 400 a.C. Sin embargo, en un simposio que sobre este tema tuvo lugar en 1988, la mayoría de los presentaron sus opiniones definitivas, dieron como fecha un periodo que puede encontrarse en el 400 a.C., restando sumando 20 años como la fecha próxima a la muerte de Buda. No obstante, estas cronologías alternativas aún no han sido aceptadas por todos los historiadores. El descubrimiento en Lumbini de un posible santuario budista, el templo Mayadevi, que data aproximadamente del 550 a.C., podría hacer que la fecha del nacimiento de Buda retrocediera aún más.
No se han encontrado registros hechos en vida de Gautama, ni escritos realizados pocos siglos más tarde tras su muerte. Los textos budistas de Gandhara son los manuscritos budistas más antiguos que han llegado hasta nuestros días, escritos en los siglos 3 y 1 a.C. y encontrados cerca de Jada, proximidad a Jalalabad, en el este de Afganistán. Actualmente se conservan en la Biblioteca Británica. El nombre Sakyamuni, que significa sabio de los Sakyas, y otras evidencias de los primeros textos sugieren a Buda nació en el clan Sakya, una comunidad que estaba en la periferia, tanto geográfica como culturalmente, del subcontinente indio en el siglo V a.C. La comunidad era una pequeña república o una oligarquía. Es posible que su padre fuera un jefe elegido o un oligarca. El día del nacimiento del Buda es ampliamente celebrado en los países de tradición Theravada. A dicha celebración se le conoce como Vesak. Diversas fuentes sostienen que la madre de Buda, Gautama, murió al momento de su nacimiento. Otros dicen que fue unos cuantos días más tarde y otras sostienen que fue luego de 7 días. Según las leyendas biográficas posteriores, el niño recibió el nombre de Siddhartha, que significa el que logra su propósito. Durante las celebraciones del nacimiento, el ermitaño vidente Asita analizó al niño para las 32 marcas de un gran hombre y anunció que el niño se convertirá en un gran rey o en un gran monje asceta. Según los relatos legendarios, Suddhodana celebró una ceremonia de imposición de nombre e invitó a 8 eruditos brahmanes para que predijesen el futuro de su hijo. Todos dieron una doble predicción, o que el bebé se convertiría en un gran rey o bien llegaría a ser un gran hombre santo. Kaundinya, el más joven brahmin, que más tarde llegaría a ser el primer arhat, diferencia a Siddhartha Gautama, logró hacerse a la fama de ser el único que predijo inequívocamente que Siddhartha se convertiría en un Buda. Bueno, esto es un poquito a raíz de su nacimiento y de su historia. Bueno, con Buda, ¿qué podemos trabajar? ¿Qué podemos pedirle? Sobre todo, podemos trabajar cualquier tipo de petición, pero sobre todo trabajaríamos con él todo lo que sería referente a la protección, a la paz interior, la armonía, la espiritualidad, la meditación, el crecimiento espiritual, etc. Es verdad que como a Buda muchos le piden para la suerte, para el dinero, etc. También le podéis pedir para cualquier tipo de petición, pero sobre todo por estas principalmente que os he dicho: protección, paz interior, armonía, crecimiento espiritual, espiritualidad, meditación, etc. Realización espiritual, etc. Generalmente se le representa en este estado meditativo, sentado en una flor de loto, como podéis aquí, pues bueno, apreciar. Es generalmente la forma en la que se le puede representar. Evitar estos Buda, no son mal llamados Budas, estos que son gorditos, que generalmente se les representa de color oro, rojo, que esos son más tirando a la cultura china, ¿vale? Es mal llamado Buda, pero no son Budas. Este es Buda, el ser espiritual, el maestro ascendido, etc. Y generalmente se representa, como digo, en esta posición. Bueno, ya sabemos un poquito de su historia, crecimiento, que creó él una nueva religión, transmitía la paz, etc. ¿Para qué podemos trabajar con él? Y ahora nos queda un poquito si decidimos trabajar con él, tenerlo en nuestro altar, queremos empezar un poco la religión budista, etc. ¿Qué
correspondencias o qué ofrendas le podemos poner. Si queremos trabajar con Buda, ¿vale? De ofrendas le podemos poner agua azafranada con un poquito de azafrán o zumo de frutas. De comestibles podemos ponerle fruta fresca, flores de cualquier tipo también frescas. Cualquier incienso, pues le podría ir muy bien el sándalo, la mirra, el incienso litúrgico, si lo queréis poner así en grano, el saumerio. Si queréis trabajar con varillas, están muy bien estos inciensos hindús tan conocidos, los Nachampa, la cajita azul, la cajita amarilla, seguro que los conocéis, que son muy tradicionales. Por lo menos aquí en España se utilizan mucho los Nachampa o cualquier tipo de incienso hindú. Irían muy bien para ponerle como ofrenda. Si queréis más tipo saumerio, como os he dicho, pues bueno, sándalo, mirra, incienso litúrgico, incluso copal. También loto, también le podéis poner loto en flor como ofrenda, en aceite, en saumerio también quemar loto, porque hemos dicho que va sentado en el loto, que es una planta de purificación y de espiritualidad. El alimento hemos dicho las frutas, flores frescas, agua azafranada, velas blancas, también le podéis poner luz, velitas blancas, etcétera. Yo creo que no se me escapa nada más. Estoy pensando un poquito, ¿eh? No, hemos puesto la bebida, la fruta, las plantas. Bueno, si queréis aceites, queréis trabajar con aceites, pues el incienso, perdón, el aceite de loto, de mirra, igualmente de sándalo, de incienso para vestir la vela, para ponerlo en quemador, también estaría bastante bien. Echar un poquito alrededor de la figura, ponerla en un cuenquito a modo de ofrenda, también os puede ir muy bien. Y creo que ya no se me escapa más de ofrendas que le podéis poner a Buda. Como veis, es muy fácil de trabajar con él, muy sencillo, con productos muy sencillos y muy económicos de, de encontrar. No es solo una figura ornamental, ¿no? Que ahora mismo pues, lo podéis encontrar en muchos sitios, en tiendas de decoración, como la venden como decoración y ya está. Tiene un significado más profundo. Fue una persona que vivió, que estuvo encarnada en la tierra, aunque luego ascendió como maestro espiritual, pero estuvo encarnado aquí en la tierra, pues como pudo ser Jesús, etcétera. Entonces, si decidís tenerlo en casa, pues bueno, un poquito le podéis pedir y un poquito, tenerle un poquito de atención y un poquito de respeto, ponerle alguna cosita. No es solo un mero estatua de decoración, es algo más profundo. Es una persona que estuvo aquí y cogió una gran espiritualidad, un gran aprendizaje espiritual que, pues bueno, nos dejó a los seres humanos. Bueno amigos, pues un poquito que os tengo que contar de Buda. Es otra perspectiva, que sepáis que existió, que vivió, que murió, que ascendió, que dejó un gran legado, que no solo es, como digo, un ornamento y que si decidís trabajar con él, pues cómo podéis trabajar un poquito y qué tipo de peticiones pues le podéis hacer. Es una energía muy sutil, muy suave, muy espiritual, muy una energía bonita para trabajar, la verdad, Buda. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dadme un like para yo saberlo y sigo subiendo otros vídeos, pues bueno, de otras deidades, otros seres ascendidos, dioses, entidades, ángeles, para que aprendáis un poco para trabajar con ellos, que es importante saber cómo se trabaja. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.